Diga conmigo, amén. Amén, hermano. ¿Cuántos conocen aquí a las personas entrometidas? Amén. Los hermanos que parecen cámara ahí. Sistema de seguridad, así. ¿Ya salió el hermano? No. Miren, compraron una cama. Ha de ser buena. Miren, no ha salido por las tortillas el hermano. Voy a saber qué le está pasando. COVID, el hermano tiene COVID. Y ya inventan hasta que uno ya se murió, ¿verdad? Están oyendo las alabanzas de Alex Zurdo. No, el hermano ya se cayó, pero ¿qué está escuchando? Hay muchas personas así, ¿verdad? Que les gusta conocer bastante y que les gusta comunicar bastante. Ajá, los comunicadores que les dicen, ¿verdad? Y a veces hay personas que preguntan bastante porque les gusta saber. Cuando están platicando con ellos, mira, ¿y cuánto te costó? ¿Y dónde fuiste? Ah, y lo encontraste barato. ¿Y cuántas veces fuiste? Y estaba en descuento. Y yo no, al tiempo, en realidad esas personas, bueno, a mí me cansan y ganas de decirle, mira hermano, ¿qué me importa? Por eso el tema de hoy. Diga conmigo, ¿qué te importa? Dígale al hermano que tiene la par, ¿qué te importa? Ah, ¿qué te importa? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al Evangelio según San Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 21, versículo 20 y 22. Juan 21, 20, 22. Cuando lo tengan me dice amén. Veinte, 21, 22. ¿Ya lo tienen? Amén. Permítanme que yo no lo tengo todavía. Ustedes son bien rápidos, ¿verdad? Juan 21, 20, 22. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la letra en la traducción lenguaje actual. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sigue. Amén. Tome asiento, hermano. Por eso el tema de hoy, ¿qué te importa? Diga conmigo otra vez, ¿qué te importa? En la traducción Reina Valera 1960 dice, ¿a ti qué? ¿Verdad? ¿Y eso a ti qué? Y vamos a hablar de un personaje del cual se habla mucho en las prédicas, de Pedro. Se pueden sacar prédicas, infinidades de prédicas de la actitud de Pedro. Pedro estaba platicando con Jesús. Lo voy a contextualizar un poco. Aquí en este pasaje Jesús ya había resucitado. Jesús se le había aparecido a los discípulos. Esto se da después de aquel célebre pasaje donde le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Eso había pasado antes de este pasaje. Entonces Jesús está caminando y caminando y caminando con Pedro. Pero había alguien que lo estaba siguiendo, el discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? Judas, no, Juan, hermano, Juan lo estaba siguiendo. Y Pedro voltea a ver a Juan que lo estaba siguiendo. Y él estaba caminando con Jesús. ¿Y qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? Y eso aquí, ¿qué te importa? Le dice Jesús. Si yo quiero que él esté vivo hasta que yo regrese, lo puedo hacer. ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Aquí podemos ver una actitud de Pedro. Pedro se estaba fijando en lo que estaba pasando a su alrededor. Imagínense el espectáculo que estaba viviendo, ver a Jesús resucitado y que estuviera caminando con él, pero se estaba fijando en el que estaba atrás. Estaba fijando a quien quizás había visto todos los días, pero no había visto a Jesús, y estaba caminando con Jesús,
pero había alguien detrás de él y eso no lo dejaba, no lo dejaba disfrutar de caminar, de hablar con Jesús. Había alguien atrás. Y eso es lo que nos pasa en muchas ocasiones como cristianos. A veces no disfrutamos el andar con Cristo, a veces no disfrutamos nuestra vida cristiana porque estamos más pendientes de las cosas que hacen los demás en vez de concentrarnos en lo que está haciendo Jesús con nosotros. A veces preferimos poner la atención en lo que el hermano hace o deja de hacer en vez de seguir y escuchar a Jesús. Y lo vamos a poner bastante práctico cuando nos distraemos en las prédicas, ¿verdad? Que pasa un zancudo y Jesús hablando por medio del hermano, pero pasa el zancudo. Y eso aquí, ¿qué te importa? Te dijera Jesús, que el zancudo se va para allá, ¿qué te importa? No, es que los chuchos comienzan a ladrar. Hermano, ellos ni van a entrar al reino, dice la palabra del Señor usted. Y Jesús hablando y usted ya. Cuando se entra el chucho, te dio un pancito. Y está, bueno, el hermano Milton, el encantador de perros, pues. A veces nos desconcentramos de lo que en realidad importa. A veces nos desconcentramos de lo que en realidad está pasando. Pedro estaba caminando con Jesús, estaba caminando con su maestro, estaba caminando con el Salvador de la humanidad. Un poquito más de volumen a la pista. Estaba junto con el dador y consumador de todo, de nuestra salvación. Pero estaba fijándose que había alguien atrás. Estaba fijándose en lo que había atrás. Esto se puede tomar de esta forma también, hermano. A veces Jesús quiere caminar contigo. A veces Jesús quiere transformar mi vida. Pero yo me estoy fijando en lo que ella deje atrás. ¿Qué importa lo que ella deja hacia atrás? ¿Qué importa a las personas que no decidieron estar contigo solo porque te hiciste cristiano? ¿Qué importa las amistades que ya no se juntan contigo solo porque se hizo aleluya? Solo porque se hizo un quien vive. Y pasa, hermano. A veces pensamos de que no, eso es solo un ejemplo y en realidad no pasa, hermano. Por experiencia propia se lo digo. Cuando tú te metes en un círculo de amistades de las cuales lo menos que hacen es hablar de Dios y tú decides cambiar y el Señor te pone en tu corazón que tienes que cambiar, evitar ciertos temas de conversación, en realidad ya después no tienes nada que hablar con esas personas, no tienes nada que hacer con esas personas y sinceramente el Espíritu Santo te hace sentir que no te edifica. Y cada quien elige lo que quiere, cada quien elige el camino que quiere seguir en su vida. Pero cuando tú decides un cristiano, eliges el camino angosto, como dice la palabra del Señor, y vas caminando con Jesús. Y hay muchas personas que se van a quedar atrás porque ellos no van a querer caminar con Jesús al lado tuyo. Pero eso, hoy te dice el Señor Jesús, ¿qué te importa? ¿Qué importa en realidad? Tu salvación vale más que cualquier amistad, hermano. Tu salvación vale más que cualquier relación que hayas desechado por seguir a Jesús. Tu relación con Dios es más importante de lo que has dejado atrás. Pero a veces, hermano, nos fijamos tanto en lo que pasa alrededor y no nos fijamos en lo que Jesús está haciendo conmigo. Y después andamos diciendo, es que no siento la presencia de Dios, me siento seco. Hermano, a veces Jesús se va a mover sutilmente en tu vida, pero ¿a qué le estás prestando más atención? ¿A lo que Jesús está haciendo? ¿A lo que Jesús te está diciendo? ¿O al que te va siguiendo? ¿Quién importa más? Porque a veces decimos, no, es que hay que quebrar cadenas. Sí, hermano, a veces estamos encadenados de un montón de cosas, pero a veces, hermanos, estamos desenfocados. A veces el enemigo no tiene que atacarnos porque sinceramente nosotros pusimos la mirada en otro lado y no la pusimos en Jesús. Y toda la culpa es del enemigo. No, claro que no, a veces la culpa es mía, a veces es culpa de mi carne porque yo me desenfoco, yo me afano haciendo otras cosas en vez de escuchar y en vez de ver a lo que Jesús me está haciendo. Porque
Porque es bastante fácil y como ser humano echarle la culpa a otra persona, echarle la culpa a otro ente que no sea yo. Porque hay personas que ven al diablo en todos los lugares, hermanos, pero no ven que su carne los está destruyendo también. A veces pensamos que el enemigo nos está atacando y atacando y atacando, cuando en realidad nosotros mismos hemos abrazado la saeta que el enemigo nos ha tirado, y el enemigo ya no necesita tirar a nosotros porque nosotros nos las estamos metiendo más. Y es culpa mía, es culpa tuya, no es culpa de Dios en realidad. Porque a veces, así como seres humanos, hermanos, como Adán, la mujer que me diste me dio de comer, hermano. A nadie le gusta asumir su propia responsabilidad. Y después la serpiente me dijo, es que a nadie le gusta asumir su responsabilidad, hermano. Y preferimos tirarle la responsabilidad a otras personas. Y la vieja confiable, no es que el diablo me atacó, pero tú te dejaste. No es que la serpiente me dio de comer, pero tú le agarraste. No es que la mujer me dio que comer, pero tú le agarraste. A todos no nos gusta asumir la responsabilidad de nuestros actos. Y preferimos enfocarnos en lo que está pasando alrededor y no enfocarnos en lo que Jesús está diciéndonos. Así como Pedro estaba caminando junto a Jesús, con Jesús a la par, pero había alguien atrás y le puso más atención al que estaba atrás, en vez de ponerle atención a lo que Jesús le estaba diciendo, en vez de disfrutar el tiempo con Jesús. Y eso es lo que nos pasa, hermano. A veces es bien triste. A veces es bien triste tener un tiempo de oración y no tener palabras que decirle a Dios. ¿A cuándo les ha pasado? A mí me pasa todos los días, hermano. No tener palabras que decirle, y es cuando te desconcentras. Cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo, en realidad me sentía molesto, y me sentía molesto con Dios. Les voy a contar. Fue en un retiro, y yo quería vivir esa experiencia, vivir la experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y yo miraba que todos caían, y personas que habían llegado hace 2 días a la iglesia ya caían y ya eran bautizados. Y yo que solo en el sonido paso y no me bautiza. Y voy a orar, y ya las demás personas recibían revelación, recibían sus dones, y yo orando. Y ahí es cuando te das cuenta, cuando te estás desenfocando, estás fijándote en lo que Dios está haciendo en otras personas y estás descuidando lo que Dios está haciendo contigo. Y eso es lo que pude aprender. Incluso la mamá de mi hermano Cristian, yo estaba a orar, y ella ya había recibido, y la mamá me dijo, pídale que lo va a recibir. Y yo ya enojado y hincado y pidiéndole a Dios, y le dije, no, pero no me lo da. Y me volví a hincar. Eso me pasó. Y fue en el último culto donde yo calculaba el tiempo. Tengo este tiempo para poder orar, y tal vez un bautizado me salía del sonido y me iba a orar, y terminaba la alabanza y me iba de regreso al sonido, ponía otra y me iba así. Y ahí fue cuando el Señor me bautizó, no por lo que yo haya hecho, sino por su misericordia. Pero lo que quiero decirles, hermano, es que a veces nos fijamos en lo que Dios está haciendo a los demás, en cómo Dios usa a los demás, en los errores de los demás, hermano, y cómo Dios usa a los demás a pesar de sus errores. Y cuando tú le conoces la vida del hermano y tú dices, Dios cómo lo usa, y este hermano cómo está pecando y no me usa a mí. Y Dios Jesús te dice, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa lo que haga yo con los demás? Tú sígueme. ¿A ti qué te importa que yo use a este y que no te use a ti, o que use a otro y que no use a este? ¿A ti qué te importa? El Señor es soberano. Y eso es lo que nos cuesta aprender. A veces queremos que el Señor se someta a lo que nosotros decimos, cuando en realidad Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera, hermano. Bautizar a quien quiera, usar a quien Él quiera, porque es su dominio. La característica del Señor es que Él conoce todo, Él sabe todo y Él puede hacer todo también.
Entonces, ¿por qué nos atrevemos a cuestionar lo que el Señor está haciendo? Y eso es lo que yo te digo, hermano. Yo cuestionaba y decía, personas que no sirven, personas que no tienen el grado de responsabilidad que yo tenía, personas que habían llegado hasta hace poco de la iglesia y estaba recibiendo y yo no recibía nada. Y yo le decía a Dios, ¿cómo me bautizaste? Y después de ese culto, era en la tarde, que la hermana, la mamá de Cristian me dijo esto, ¿no? En vez de levantarme gozoso, me levanté molesto. Y eso quizás nunca se lo había contado a nadie, hermano. Eso es una exclusiva. Me levanté molesto, porque todos reciben y yo no. Y ahí es cuando te desenfocas. A veces estás orando aquí y ves que los demás reciben, y ves que los demás hablan en lenguas, y ves que los demás lloran y a ti no está pasando nada. Es porque te estás enfocando en lo que está pasando alrededor y no quien está frente a tuyo y a la par, que es Jesús. Te estás preguntando, ¿y ellos quién? Los que están atrás, cuando Jesús está a la par tuya. ¿Quién le está poniendo más atención? Y hoy Jesús te dice, ¿qué te importa? Tú sígueme, porque el trato es contigo, no es con los demás. Porque Él te llamó a ti para algo asombroso y quizás suena cliché, ¿verdad, hermano? Que te repiten, el Señor te llamó para grandes cosas, el Señor te llamó para algo asombroso, y todo es bien ambiguo, ¿verdad? Nada es claro cuando te dicen eso. Pero el Señor es así, Él es asombroso y Él es grande, y Él te va a dar conforme a las riquezas de su gloria, no conforme a tu pensamiento, no conforme a lo que piensas que te mereces, sino conforme a las riquezas de su gloria. Y le va a dar a cada quien como Él quiere. En el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos pidiendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó y repartió a cada uno, dice la palabra, como Él quiso, como Él quiere. No como nosotros queramos, no por el grado de conocimiento que tenían, sino como Él quería. Y a veces nosotros queremos repartir la porción del Espíritu Santo como nosotros queremos. A veces, así como les decía, somos egoístas aún con lo que no es de nosotros, hermano. Eso no es suyo, es de donde Dios. Todo viene de Él. Pero nos enfocamos tanto en decir, oh no, es que aquel está siendo usado y yo le conozco la vida. Pero vamos a ir a la carta de Pablo a los Romanos. Romanos. ¿Ya lo tienen? Amén. Romanos 14, 12, 13. Romanos 14, 12, 13. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cada quien va a dar sus cuentas, hermano. ¿Por qué te preocupas por la cuenta de los demás? ¿Por qué te preocupas por la cuenta de tu hermano? ¿Por qué te preocupas por la cuenta del predicador? Cada quien va a dar sus cuentas. Imagínate, hermano. Hagamos un ejemplo. Yo debo 2 coras en la tienda. Y tú sabes que yo debo 2 coras en la tienda. Y va a decirme, debe 2 coras en la tienda, debe 2 coras en la tienda, debe 2 coras en la tienda. Pero si usted debe $100 ahí en la tortillería, hermano, ¿quién está más endeudado? Y tú enfocándote porque debo 2 coras. Pero tú has descuidado tu cuenta con el Señor. A veces queremos, y actuamos como fariseos. Queremos poner cargas en los demás que nosotros mismos no podemos llevar. Cuando se predica, queremos poner cargas en los demás que nosotros mismos no podemos llevar. Cuando se predica, a veces hablamos, hermano, y decimos cosas que en realidad no estamos viviendo. Y queremos que los demás las vivan, pero nosotros no. Y queremos enfocarnos en los demás, cuando en realidad tenemos que cambiarnos en nosotros mismos. Hay gente que quiere cambiar el mundo, hermano, pero ellos mismos no quieren cambiar en su interior. Hay gente que dice, no, es que todo el mundo está contra de mí, cuando el problema eres tú.
A veces las personas piensan que todo el mundo tiene que cambiar su carácter para hacerse acorde a ellos, cuando en realidad los que tienen problemas de carácter son ellos. Y queremos que los demás cambien para tener una vida feliz en armonía. Y queremos que las cosas se vayan dando como nosotros queremos. Y que los demás actúen como nosotros queremos. Y hoy Jesús te dice, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa lo que yo haga con los demás? ¿Qué te importa el proceso que esté llevando el otro? Si no vas a ser de edificación, entonces ¿para qué te vas a meter a hablar? Hermano, es que a veces decimos, no, es que hay que hablar con el hermano para ver cómo le ayudamos, ¿verdad? Pero a veces es mentira, solo quiere saber lo que está viviendo el hermano. A veces nos la llevamos de humildes y en realidad es una falsa humildad y una doble moral. Solo quieres saber lo que el hermano está viviendo para satisfacer tu oído, cuando en realidad no lo hiciste porque querías ayudar, no lo hiciste porque querías mitigar la situación del hermano, lo hiciste solo porque querías darte cuenta. Y a veces decimos cosas, y a veces ni siquiera es para exhortar, a veces ni siquiera es para dañar, para juzgar, para decirle los errores al hermano, pero cuando a nosotros nos dicen nuestros errores, oh no, tú estás equivocado, te reprendo. A veces pensamos que todos se pueden equivocar, y yo no. Cuando todos nos equivocamos, hermano. A veces queremos exhortar y decir, no, es que hermano anda en pecado, y así, hermano, y a veces ni líderes somos, y si no son líderes, entonces ¿para qué te vas a predicar por alguien del cual no estás a cargo? Y ponemos nuestra vista en las demás personas, en vez de ver lo que Jesús está, en vez de ver que Jesús está aquí conmigo, abrazando. En vez de ver de que Jesús quiere caminar conmigo y revelarme lo que Él quiere para mi vida, me pongo a preguntarle lo que quiere para el otro hermano. ¿Y este qué? Hola Jesús, estoy aquí y necesito que estés conmigo y me reveles. Pero ya te diste cuenta que el hermano en lo que anda. No, es que hay que reprenderlo. A veces perdemos el enfoque y lo que en realidad importa, y es nuestra relación con Jesús. Nuestra relación con Jesús. Y eso es lo que hemos descuidado. A veces estamos tibios y a veces estamos fríos porque queremos llenar a las demás personas. ¿Y cómo vas a llenar a las demás personas si tú estás vacío, hermano? ¿Cómo yo puedo dar aceite de unción a las demás personas? Semilla ya se me está acabando. Si yo ya no tengo, entonces ¿qué puedo hacer con los demás? Y ahí es cuando te das cuenta, cuando estás actuando en tus propias fuerzas y las cosas no salen como a ti te hubiera gustado que sucedieran. Y las cosas no salen quizás como Dios te ha dicho. Pero el Señor te mandó a pelear con sus fuerzas y no con las tuyas, y ahí es cuando perdemos el enfoque. Queremos hacer las cosas por nuestro propio intelecto y por las cosas que yo siento y que yo creo, cuando el Espíritu Santo no me ha dicho nada. Cuando el Espíritu Santo, cuando yo he apartado al Espíritu Santo, cuando yo lo he contristado. Y les digo a los demás, no contristen al Espíritu Santo. Y se escucha bien bonito cuando estás predicando y que se te ruedan las lágrimas y que no contristen al Espíritu Santo. Pero cuando lo estás contristando tú y lloras de la misma manera. Pero cuando no lo estás sintiendo, en realidad te dices a ti mismo, no, persevera, ánimo. Solo lo haces cuando te toca desempeñar un privilegio o para aparentar una falsa imagen de cristiano. Una falsa imagen de cristiano correcto, para que los demás se metan. Pero nosotros perdemos el enfoque. La palabra del Señor dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si en el transcurso va a perder su alma? Pablo lo mismo decía después de haberles predicado todo, y yo quedar descalificado de la carrera. A veces predicamos.
Y tenemos la aprobación de los demás, porque a veces hasta nos falta revelación de parte de nosotros, ¿verdad? Nos falta discernimiento. Y tenemos, no, es que hoy prediqué bien. Pero es mejor ser aprobado por Dios que aprobado por los hombres. Si te han dicho, no, es que usted predica bien, es que vos predicas bien bonito. ¿A cuándo les han dicho? Es que vos predicas bien bonito. Y se sube el ego, ¿verdad? Y ya te crees un predicador y te imaginas que vas a ir a las naciones y así. Pero ¿qué es si no eres aprobado por Dios? ¿Qué si no te estás ocupando de ti mismo y de tus propios asuntos? Porque cada quien va a dar cuentas. Y hay predicaciones de que solo se tiran a exhortar y exhortar y exhortar. ¿Y dónde queda el amor? Y exhortas, exhortas, exhortas y exhortas y no vives lo que estás exhortando, hermano. Y te fijas en que los demás cumplan, pero cuando tú no estás cumpliendo nada. Le estás preguntando al Señor, ¿y qué voy a hacer con este pueblo rebelde? Cuando tú estás rebelde también. Por eso, para generar un cambio, tienes que generar un cambio primero desde el interior hacia el exterior. El mundo no va a cambiar, tú tienes que cambiar primero. A veces hay personas que hacen bromas y dicen, no, le voy a pedir paciencia a Dios. Y como que el exterior de uno se propone hacerlo enojar, ahí es cuando notas de que el Señor no quiere cambiar el exterior. No va a haber una ausencia de provocaciones, te va a provocar más para moldear tu interior. Te va a provocar para cambiar tu corazón, lo que está dentro. El mundo no va a cambiar, tú tienes que cambiar primero. Las personas no van a cambiar solo porque tú quieres. Tú eres responsable de tu propia persona, no de las personas que te rodean, no de los demás, no lo que los demás dicen. Tú eres responsable de ti mismo. Y ahí es donde te das cuenta que cuando tú eres responsable de ti mismo, te tienes que trabajar tú solo también. Y tienes que trabajar tu intimidad con el Señor. Y tienes que trabajar lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y no enfocarte en lo que el Señor está haciendo en los demás. Y no enfocarte que el hermano anda pecando. Y que aún así el Señor lo usa. Y no enfocarte de que el hermano no ayuda y aún así se sube a predicar. Y no fijarte de que el hermano viene a los ayunos de 9 a 3, pero ya viene comido. No, hermano. Ocúpate de ti mismo. Y hay personas que pierden la paz, ¿verdad? Y que se enfocan en lo que los demás hacen. Y hay personas que no son cristianas y que se enfocan en lo que los cristianos hacen también. No se ocupan de sus propias personas. No se ocupan de ellos mismos. Y hay personas que critican tanto, ¿verdad? Y que los predicadores, aquí que los predicadores son los grandes pecadores. Jesús vino por los enfermos y no por los sanos, dice la palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué un médico va a llegar a alguien que está sano? Es ilógico. El Señor vino por lo que estábamos enfermos, por lo que estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Pero hay personas que por eso no llegan a Cristo. Esperan ver un prototipo de cristiano perfecto en las iglesias cuando eso no existe. Cuando a veces solo aparentamos eso, pero cuando nos ven nuestra carnalidad, nuestra humanidad, se desilusionan. Una vez alguien predicó y dice, es que a veces las personas se enfocan en las personas y en las instituciones y no se enfocan en Dios. Hay personas que dicen, es que Gamaliel ya no es como antes. Hermano, quizá Gamaliel maduró y tú no maduraste con Gamaliel. No, es que Gamaliel no es como antes. Hermano, quizás te enamoraste de Gamaliel, pero no te enamoraste de Dios. Es ahí el meollo del asunto. Porque te enfocas en lo que puedes ver y en lo que no se puede ver. Te has descuidado. Yo me he descuidado de lo espiritual y me he enfocado en lo que se puede ver. El Señor me ha hablado y me ha dicho, te estás enfocado en lo que se puede ver, en que tengo que hacer la limpieza, en que tengo que estar en el sonido, pero
del tiempo de oración. Es que tengo que pintar donde los niños, pero ¿qué hay del tiempo de oración? Es que tengo que estar con los niños, tengo que darles clase, tengo que predicar, tengo que hacer el calendario del sonido, tengo que tocar. Pero ¿qué hay de tu interior? ¿Estás cultivando tu interior? ¿Estás cultivando lo que hay en tu corazón? ¿Estás llevando el aceite extra? ¿O ya se te está terminando? ¿Estás llevando tu aceite contigo? ¿O tienes tu lámpara encendida con el aceite que ya se te está terminando? Y el novio está a las puertas y el aceite se te está terminando. Y nuestro amado está a las puertas y el aceite está cada vez más bajo por intentar mantener nuestra llama encendida y no tener un aceite de reserva. Por estarnos fijando en lo que los demás hacen y no lo que yo puedo hacer. Hermano, y Jesús te dice eso. ¿Qué te importa lo que haya yo con los demás? Enfócate en mí, tú sígueme. Y hay personas que no llegan a la iglesia tampoco, y es bastante criticado que diezmo y ofrenda. No, es que los predicadores diezmo y ofrenda. No, es que los pastores son unos ladrones, se roban el diezmo. ¿Y a ti qué te importa? Te dijera Jesús. Tú sígueme. Y vamos a ir, también vamos a aprender eso. No quería tocar este tema, pero vamos a ir a Malaquías. Y usted sabe de lo que estoy hablando, si lo ha leído. Malaquías capítulo 3, Malaquías 3. Permítanme que no lo encuentro. Es que traje la Reina Valera. Malaquías 3. Malaquías 3:6. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Ya lo tienen? Amén. La palabra del Señor dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y hay personas que critican tanto y no quieren dar el diezmo, hermano. Y la palabra del Señor dice: ustedes me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos sois todos, nación, porque me habéis robado, les dice el Señor. Pero nosotros nos resistimos y decimos: no, es que van a agarrar el diezmo que le estoy dando. ¿Y a ti qué te importa? Tú sígueme. ¿Qué te importa? Tú cumples con el mandamiento del Señor y ya lo demás, cada quien va a dar su cuenta, dice Romanos. Por eso leímos Romanos. Cada quien va a dar sus cuentas. Sí, hay personas que critican de que las megas iglesias y que hay pastores ricos, y aquí ¿qué te importa? Cada quien va a dar sus cuentas. Cada quien va a dar sus cuentas, dice la palabra del Señor. Incluso yo he escuchado hasta personas cristianas así con una cierta ironía, y dicen: sí son pastores, sí, pero qué raro que todos los pastores tengan dinero, ¿verdad, hermano? Así con cierta ironía lo dicen. Y ahí es cuando se cumple la palabra del Señor, lo que leíamos en Romanos: no se juzgan los unos a otros y no sean piedra de tropiezo para los demás. Con tus propias palabras puedes ser piedra de tropiezo para los demás, hermano. Y los demás se pueden alejar por un comentario fuera de lugar que hiciste. Imagínate, escuchando a un cristiano hablar de esa forma, ¿tú crees que es el que va a dar ganas de acercarte a la iglesia? De ninguna manera. Cada quien va a dar sus cuentas. Hay personas que se resisten a dar su diezmo y su ofrenda. Pero vamos a leer lo que dice más abajito. El mismo Señor es tan maravilloso, y en el versículo 3 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre
sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Promesa del Señor, que si tú le das el diezmo, Él te va a proveer de todo. Él te va a proveer de todo. Y proveeré hasta que sobre y abunde. Hermano, y hay gente que ni gana la gran cosa, hermano. Que quizás $1 le va a dar de diezmo al Señor, pero por el amor ese dólar no va a la iglesia. Cuando el mismo Señor dice, traedlo, y yo les voy a proveer, y yo les voy a multiplicar, y les va a sobreabundar. Pero nos quedamos cuando el Señor dice, malditos sois, porque me habéis robado vuestros diezmos y ofrendas. Por fijarte en que no es que a saber qué va a hacer el hermano con mi diezmo, no es que a saber si el hermano lo va a agarrar, no es que a saber si el hermano se va a comprar unos zapatos con el diezmo que le doy. Y a ti qué te importa, dice Jesús, tú sígueme. Porque cada quien va a dar sus cuentas, dice Pablo en su carta a los romanos. Cada quien va a dar sus cuentas. Cada quien va a recibir lo que tiene que recibir. Entonces, la misma palabra del Señor dice en el libro de los Proverbios que en la mucha palabra no falta el pecado. A veces, hermano, tienes que cerrar la boca. Porque a veces con nuestros comentarios somos para ocasión de caer a los demás. Porque a veces comunicamos lo que nosotros pensamos y no lo que la Biblia dice. Porque a veces comunicamos, no, es que el diezmo es que quedó en el Antiguo Testamento. Y la palabra del Señor dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Tiene validez. Pero hay personas que por eso no se congregan. Hay personas que critican mucho a la iglesia evangélica por eso, por los diezmos y las ofrendas. Porque se enriquecen ilícitamente a costillas de sus ovejas. Así. Pero pruebe al Señor en eso. El mismo Señor da esa pauta y da esa oportunidad y dice, probadme ahora en esto, si no los traes yo te voy a sobreabundar, yo te voy a multiplicar. Y no lo digo yo, la palabra del Señor lo dice. Así que no me hago responsable de eso porque el Señor se va a hacer responsable. Porque el Señor lo dijo. Es bastante complicado hablar de estos temas y hasta cae pesado porque a nadie le gusta hablar de dinero, ¿verdad? Aún cuando hay personas que cuando les toca cobrar, ¿verdad? Un producto que están vendiendo, tienen una gran pena de llegar a cobrar, ¿verdad? hay personas de que quizás dejan cosas a plazo, ¿verdad? Y que se lo están pagando así por letras, poquito a poquito. Hay personas que llegan y mira, es que no sé si decirte, es que no sé, pero no me has pagado. Y ya con una gran pena. A nadie hasta que ofrece un servicio, un producto, no le gusta cobrar, a nadie le gusta hablar de dinero. Pero el Señor habla de dinero aquí. Dice, traed los diezmos. Ustedes me habéis robado. Y a veces pensamos en nuestra mente pecaminosa que estamos bien. El pueblo del Señor le preguntaba, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Hemos hecho todo, ¿en qué te hemos robado? El Señor le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Porque te fijaste, no es que a saber qué va a hacer el pastor con mi diezmo. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, le dice, malditos sois porque me habéis robado. Pero eso casi no lo hablamos. Y la palabra del Señor lo dice. A veces el Señor quiere cambiar nuestra actitud, a veces el Señor quiere cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar y actuamos como el pueblo de Israel. El Señor le decía al pueblo de Israel, volveos a mí. ¿De qué habremos de volvernos? Le decía el pueblo, ¿de qué? Si nosotros estamos bien, ¿de qué habremos de volvernos? Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? Nosotros que estamos haciendo las cosas bien, ¿en qué te hemos robado? A veces pensamos nosotros mismos que estamos bien. Y todo es por raciocinio humano. Y pensamos que los demás están mal, pero yo estoy bien. Mentira. Todos fallamos, todos nos equivocamos.
Y todos de una manera le fallamos a Dios. Y se ha vuelto bastante popular la frase de decir de que no juzgues a otro solo porque peca diferente a ti. La voy a ocupar. Yo peco de una forma, quizás tú puedes pecar de otra forma, pero todos pecamos. Y todos tenemos la dependencia perpetua de Cristo para entrar al aposento del Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Todos necesitamos de Jesús. Pero queremos que los demás cambien y yo mismo no quiero cambiar. Estoy enfocado en lo que los demás hacen o dejan de hacer. Y lo que yo hago. Y lo que yo hago. Entonces que el hermano no se anotó ahí en la semana de ayuno. Oye, qué pecador. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para cultivar tu corazón? Quieren que los demás cultiven. Quieren que los demás hagan las cosas. Y tú no quieres hacer nada. Yo no quiero hacer nada. Por eso el Señor te dice ahora, ¿qué te importa? Tú sígueme. Tú sigue el camino que yo he trazado para ti. Los demás no murieron por ti en la cruz del Calvario. El que está predicando ahorita no moriría por ti, hermano. Que te dijera que si no, porque a la hora de las horas se conoce lo que en realidad tienes en tu corazón. Tú puedes decir un montón de cosas, hermano, pero las horas de demostrarlo, ahí es donde se demuestra. Ahí es donde se conoce lo que en realidad eres. Cuando llegas a un punto de quiebre. Por eso hay personas que se alejan de las iglesias, o incluso se han alejado de Gamaliel, porque se enamoraron de cierto tipo de enseñanza, o cierto tipo de predicaciones, o cierto tipo de organización del culto, o cierto tipo de dinámicas. Te enamoraste de cuatro paredes, te enamoraste de una institución, te enamoraste de un ministerio, pero no te enamoraste de Jesús, pero no te enamoraste de Dios. Quizás, hermano, te enamoraste de Gamaliel, pero Gamaliel ha cambiado. Por medio del Señor hemos cambiado, las cosas no son como antes. Y quizás a veces estábamos tan enamorados de cómo era antes Gamaliel que ahora hemos perdido el enfoque. A veces pensamos de que no, es que Gamaliel está apagado porque ya no es como antes. Y es que Gamaliel es diferente ahora. Quizás, hermano, así como te dije, yo no sé, quizás Gamaliel maduró, pero nosotros no maduramos con Gamaliel. Quizás Gamaliel ahora es parte de otro proceso, es parte de otra prueba, es parte de otro proceso continuo en el Señor, pero nosotros no nos hemos decidido a formar parte de ese proceso. Porque estamos buscando revivir glorias pasadas, cuando la misma palabra del Señor dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y esa es la promesa que tenemos que abrazar, que no importan las cosas de antaño, hermano. Si nosotros nos fijamos en las cosas de antaño y cómo se llenaba y que hay un montón de jóvenes, hermano, te vas a decepcionar. Pero déjame decirte que eso ya pasó y el Señor abrirá un nuevo camino donde no lo había. Abrirá un nuevo camino donde quizás había desierto. En el libro de Ezequiel hay algo bastante hermoso y narra un río que nace del templo y que pasa por el desierto, y todo lo que va pasando por ese río y todo lo alrededor del río va generando vida y vida y vida y vida, y el río llega a una ciudad, y si no me equivoco la ciudad se llama Aquí habita el Señor. Quizás ahorita todo parezca desierto, quizás ahorita todo parezca bien árido, pero nace un río que no se detiene, un río de agua viva, y va generando vida y vida y vida. Pero nosotros estamos enfocados en el desierto, en cómo era Gamaliel antes, en cómo nos comportábamos antes. No, hermano, es que antes ponían las sillas de otra forma y la silla no me gusta y no me acostumbro, hermano. Quizás Gamaliel, así como te dije, maduró, pero tú no maduraste con Gamaliel. Quizás Gamaliel ha sido llamado a otra cosa, pero estamos empecinados en el mismo llamado ahora. Estamos empecinados en hacer lo mismo cuando el Señor quiere generar una metamorfosis en nosotros, quiere generar algo diferente en nosotros, pero a veces estamos empecinados y abrazados a las cosas de antaño. Y así como Pedro miró hacia atrás, imagínate, tú miras hacia atrás y Gamaliel
como era antes, ahora ya no es igual, ahora es diferente. Y que Jesús te diga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Porque mayor es lo que está por delante, lo que está atrás, tú ya no lo puedes cambiar, hermano. Ya no se puede cambiar, no se puede volver en el tiempo, no se puede. Pero sí se puede cambiar y sí se puede trabajar para un futuro diferente. Gamaliel cambió, pero no cambiamos con Gamaliel. Nos enamoramos de Gamaliel, pero quizás no nos enamoramos genuinamente de Jesús. Porque a veces cantamos tanto, Cristo, yo te amo, pero a la hora de la hora. Por eso, el tema de hoy, ¿qué te importa lo que haya pasado? Tú sígueme. ¿Qué te importa que quizás los demás se fueron? Tú sígueme. Porque cada quien tiene un trato diferente con el Señor. Ahora bien, si el Señor te llama a hablarle a alguien que ya no viene, pues gloria a Dios, hermano, pero no estés forzando cosas y no estés yendo a lugares donde Dios no te está diciendo que vayas, hermano. Moisés mismo dijo, si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de este lugar. No, pero voy a ir. Pobrecito, voy a ir. Pero el Señor no te ha mandado, hermano. Vas a ir con tus fuerzas, ahí vas a fracasar. No vas a hacer nada, porque tus fuerzas no puedes hacer nada. Porque Jesús mismo dijo, separado de mí nada puedes hacer. No se puede. El mensaje de hoy, ¿qué te importa? ¿Qué importa lo que el Señor esté haciendo con los demás si están descuidando lo que el Señor está haciendo contigo? Estamos enfocados en que los demás hagan las cosas, pero tú no quieres hacer nada. Estamos enfocados en que los demás cambien, pero yo mismo no quiero cambiar. Estamos enfocados en forzar a las demás personas a que tengan un cambio de actitud, pero cuando yo no quiero cambiar mi actitud, queremos que los demás, que el exterior cambien, pero yo interiormente no quiero cambiar, y las cosas no funcionan de esa forma. No funcionan así. Y vamos a ir ahora a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:11. ¿Ya lo tienen? Permítame que yo no lo tengo. Primera de Tesalonicenses 4:11. Lo vamos a leer en la traducción de la Nueva Versión Internacional. Dice, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado. Ocuparse de sus propias responsabilidades. Ocuparte de lo que tú estás haciendo y no enfocarte en lo que los demás están haciendo. A ocuparte de ti mismo. Y lo demás, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Tú sígueme. ¿Qué te importa? Jesús mismo le dijo a Pedro, ¿qué te importa? Tú sígueme. Y hoy quizás Jesús te está diciendo qué importa lo que habrá pasado, qué importa los cambios que has sufrido. Tú sígueme. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en gloria, gracias por estar aquí, gracias por tu amor, gracias por tu eterna misericordia, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo y no hay nadie como tú. Gracias, precioso Dios. Gracias.